Gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Están ahí? ¿Están bien? ¡Wow! Bueno, primero quiero agradecer al equipo de campamentistas por invitarme a jugar hoy en su equipo de fútbol. Así que, no veo que varios están convencidos de eso, ¿no? O una otra cosa, o realmente andan mal de jugadores, andan bien necesitados y están rescatando jugadores de todo lado, o realmente me tienen fe. Así que no, en serio agradezco por la incorporación, espero poder aportar. Estoy pendiente de ese partido, pero también entiendo que hay vóley. ¿Qué más hay? ¿Básquet? Y sepan que estoy del lado de los campamentistas, Así que yo les apoyo. Del lado del equipo no me invitaron, pero realmente lo que me pagaban no era justo, así que me jugué por los campamentistas. Estoy muy emocionado, contento de estar acá entre ustedes. De hecho, estoy emocionado también por ver cómo la palabra de Dios va haciendo efecto en nuestras vidas, de maneras que a veces ni siquiera uno se imagina. Cuando comencé con la idea de usar estas siglas DLR definiendo la relación, nunca pensé en cuanto a los riesgos de usar esa ilustración desde acá adelante. Así que algunos de ustedes se lo han tomado muy en serio, por eso más bien quiero que vean esta foto. Y ayer, mientras varios de ustedes bajaron rápido de la montaña, hay algunos que realmente prestan atención a los mensajes y ellos están definiendo la relación, así que me acompañan celebrando con ellos esta decisión. ¿Vieron? Por eso me hice parte de los campamentistas, Ídolo. Yo no estoy seguro si me van a volver a invitar a enseñar en campamento, porque acá varios de ustedes están definiendo la relación. Ese no era el meollo del mensaje. Pero agradezco a Dios por decisiones. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 16, versículo 7. Y estamos hablando de seguir a Cristo, sígueme. Y mientras ustedes van buscando en Marcos, déjenme también les comparto un poquito mi corazón. Hay un peso en mi corazón en estos días, porque no dudo que en un grupo tan grande, un grupo grande como este, sin lugar a duda, hay dentro de ustedes aquellos que todavía están cerrados a la idea de Cristo, de seguir a Cristo. Primeramente Cristo, de hecho lo siguiente, seguir a Cristo, totalmente te resbala, te pasa por alto porque no es ni siquiera consideración en tu vida, ya que en primer lugar no estás seguro de creer en Cristo. Más bien llegaste quizás acá bien resuelto de que tu idea es Dios no existe, no creo en Dios, y ahí es donde estás parado, y en muchos de los casos seguramente estás ahí sentado pensando, pruébeme que Dios existe y entonces lo considero. Ahora es bien curioso porque si bien entiendo tu sentir y la idea de pruébeme y entonces creo, sería bueno que también lo mires del otro lado, porque de la misma manera que no puedes probar de que Dios existe, tampoco puedes probarnos de que Dios no existe. Y entonces, ¿qué tal si? ¿Qué tal si en estos días que quedan sencillamente dispones el corazón? Y en vez de cerrarte la idea, no, porque nadie me puede probar, la verdad es que tampoco puedes probar lo contrario. Y hay cosas en las que te puedes dar el lujo de estar equivocado, pero cuando se trata de la eternidad o más allá, ¿qué tal si sí hay eternidad? Ahora yo sé que estás ahí sentado y quizás me planteas y me dices, yo respeto lo que ustedes crean, pero no es ahí donde yo estoy.
Y es cierto, lo entiendo también. Si no hay eternidad, si no hay cielo, al final del día vas a morir y ahí se acaba todo. Y entonces lo más probable es que nos mires y nos digas, ahí está, se equivocaron. Pero en ese caso no perdemos nada, al final del día se acaba todo, si es como lo crees. Pero ¿qué tal si es diferente? ¿Qué tal si hay un más allá? ¿Qué tal si hay una eternidad? ¿Qué tal si no todo se acaba con el último respiro? Entonces ahí es donde tú pierdes mucho. Y yo te invito a que lo repienses, porque no te puedes dar el lujo de estar equivocado cuando se trata de la eternidad. Con eso en mente yo les quiero invitar a que vayamos juntos a Marcos capítulo 16, versículo 7. Y la palabra de Dios dice de esta manera: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Los primeros 5 versículos hablan de la sorpresa de las mujeres cuando se encontraron removida la piedra. ¿Se acuerdan de esa parte de la escritura? Después la frase dicha por el ángel: él no está aquí, ha resucitado. Pero miren, ahí hay una joya escondida. Hay una pequeña expresión en el versículo 7, dice: y a Pedro. En medio de lo magnífico de este evento, la resurrección de Cristo, en medio de la sorpresa de las mujeres, hay un pequeño detalle ahí entre esos versículos, y es: avísenle también a Pedro. Hay una paráfrasis. Para aquellos que quizás no saben lo que es paráfrasis, es sencillamente una versión alterna. Y entonces una paráfrasis dice: no se queden aquí, vayan a sus discípulos y en especial a Pedro, porque Cristo está en Galilea. En esta mañana quiero compartir con ustedes el evangelio de la segunda oportunidad. ¿Por qué evangelio? Porque ustedes saben que evangelio significa buenas nuevas. Y para Pedro van a ser buenas noticias que Cristo esperaba verlo otra vez. La última vez que Pedro había visto a Cristo, Pedro le había negado en 3 oportunidades. Y Pedro va a experimentar el evangelio de la segunda oportunidad. Es que cuando nosotros vemos a Pedro, vemos a un hombre apasionado por seguir a Cristo. Y en estos días uno de los regalos que Dios me ha dado es ver la pasión dentro de esta juventud. Ayer en el seminario, más allá que era tarde, sin embargo, ver la pasión por querer servir a Cristo en muchos de ustedes. Pedro es un hombre apasionado por seguir a Cristo, pero es un hombre lleno de faltas. Es un hombre que, si él es completamente honesto, diría: todos estamos rotos. Todos estamos quebrantados de una manera u otra. Yo sé que hemos aprendido, especialmente en el contexto de iglesia, a presentar la mejor fachada, a presentarnos de manera tal que pareciera que todo está en orden, que todo está perfecto, y de momentos que proyectamos una imagen de que la vida cristiana todos somos perfectitos. El único asunto con eso es que está lejos de la verdad. Porque si somos honestos, todos estamos más bien rotos. Siempre hay algo que no funciona, siempre hay algo que nos falta, siempre hay algo que no encaja, siempre hay algo que nos gustaría hacer y no somos, que sabemos que deberíamos hacerlo y no lo hacemos. Así que antes de ser duros con Pedro, creo que algunos de nosotros, quizás muchos de nosotros, nos sentimos identificados en esta pasión por seguir a Cristo, pero honestamente estamos llenos de quebrantos, de faltas. Y entonces ver lo que Cristo hace por el poder del Espíritu Santo nos da esperanza a cada uno de nosotros. Estoy orando en estos días mucho por este mensaje, porque creo que dentro de los que estamos acá hay algunos que totalmente están desilusionados con Dios, y otros que, aunque quisieran seguir a Cristo, hay un sentir de culpa que no te deja volver a levantar la mirada y sencillamente considerar el llamado de Dios a seguirle. Pedro sabía que para seguir a Cristo se necesita renacer.
Y en los primeros días hablamos de eso. Para seguir a Cristo uno necesita renacer, ser regenerado. Para seguir a Cristo uno necesita experimentar una renovación, una transformación. Seguir a Cristo, hablamos ayer, demanda renuncia. Pero ¿qué tenía pendiente Cristo con Pedro? Había una asignatura pendiente, y en el caso de Pedro la lección que él tiene que aprender era la lección de la restauración. Y no fue fácil aprobarla. Cristo ahora quiere restaurar a Pedro. Y entonces cuando miramos en la Escritura la vida de Pedro, vamos a encontrarnos en primer lugar, me gustaría compartir con ustedes la reputación de Pedro. Y entonces vemos que Pedro era un hombre de devoción. En Mateo capítulo 19, 7, no lo busquen, miren en la pantalla nada más. Cuando Cristo llama a Pedro, le invita a dejar sus redes y a seguirle dejando todo. Mateo 19, 7, Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, un hombre de devoción. Pedro era un hombre de obediencia. En Lucas capítulo 5, versículo 4, otra vez, solamente sigan la pantalla. Dice, boga mar adentro y echa las redes. Como buen pescador que era, él sabía que no pasaba nada echando las redes en ese lugar. De hecho, lo había intentado toda la noche. Pero él respondió, más en tu palabra echaré la red. Pedro era un hombre de obediencia, Pedro era un hombre de fe. Cuando vio a Cristo caminando en el mar, dijo, manda que yo vaya. Mateo 14, 28 dice, y caminó sobre las aguas. Así que otra vez, antes de ser duros en juzgar a Pedro, tenemos que mirar que es un hombre que tiene una reputación de amor, de temor, de devoción a Dios. Era un hombre espiritual. Cuando digo espiritual, él percibía las cosas de Dios. ¿Se acuerdan cuando Cristo les preguntó, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le afirma, le dice, Pedro, eso no se te cruzó nada más por la cabeza. Dios te lo reveló. Pedro tenía una sensibilidad por las cosas de Dios. Y yo sé que algunos de ustedes tienen una pasión por seguir a Cristo. Quieren obedecerle a Dios. Han caminado por fe y están orando que Dios estreche tu fe. Pero no solamente la reputación de Pedro. Déjenme hablarles un poquito en segundo lugar más de la realidad de Pedro. Esta no es otra realidad de Pedro. Esto es más de la realidad de Pedro. Porque no nos pasa que aunque anhelamos amar a Dios, hay una parte de nosotros que nosotros mismos nos sorprendemos de no serle fieles a Dios. No nos pasa que hay una lucha en nuestro corazón de que lo que queremos hacer no lo hacemos, lo que debemos hacer no lo hacemos, más bien lo que no debemos hacer, ahí es donde terminamos. Y entonces déjenme hablarles un poquito más de la realidad de Pedro. No, esta no es otra realidad, esto es más de lo que hay en su vida. Pedro es un hombre devoto, es un hombre de fe, pero hay algo más. Mateo capítulo 16, versículo 17. Y entonces sí les invito a que ese pasaje lo busquen, porque quiero detenerme ahí un ratito más. Mateo 16, 17 dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si pasamos al versículo 21 y 24, dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle. La idea es de censurarle, de amonestarle, de reprenderle. La palabra sugiere aún la idea de prohibir, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora miren acá. Pedro
Estaba mirando lo que sucedía alrededor de Jesús. Era un movimiento lo que se estaba generando. Eran multitudes las que le seguían a Jesús. Y sin embargo había instancias donde Jesús paraba y se daba vuelta y comenzaba a declarar lo que implicaba seguir a Cristo, el costo de seguir a Cristo. Pero en muchos casos Jesucristo iba sin darle vueltas al meollo del asunto y les decía: el que quiere seguirme tiene que tomar su cruz, tiene que dejar a papá y mamá. Pero había instancias donde él aún decía: el que quiere seguirme tiene que participar de mi cuerpo y de mi sangre. Y yo me imagino a los discípulos luchando: Señor, este no es un buen momento para meter ese mensaje. Señor, este no es un buen momento para hablar de eso, porque no sé si te das cuenta, pero estamos como que estamos comenzando a ser viral. Como que la gente ahora nos sigue, pero en miles. Así que más bien acá es donde necesitamos uno de esos mensajes que más bien como que conecta con la gente, ¿no? Como que les afirmamos, como que les animamos, como que les damos golpecitos en la espalda y dale, vamos para adelante. Y más bien Jesús, por el contrario, los confrontaba con la verdad. Y cuando dice ahí la escritura que Jesús los reconvino, no es solamente que estaba tan preocupado porque, Jesús, deberías pensar en ti también, sino que había una verdad más allá, y es que lo que le sucedía a Cristo les iba a suceder a sus seguidores. Así que Pedro no está tan interesado solamente en lo que le pasa a Cristo, está también mirando por su conveniencia, porque si esto lo hacen a Cristo, nosotros somos los siguientes. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Así que Pedro no está mirando solamente por, Cristo, no, que eso no te pase. Cristo, no, qué terrible sería que eso te suceda. Él estaba también mirando por su conveniencia. Por eso es que el Señor Jesucristo, sin vueltas, lo confronta. ¿No te ha sucedido que de a momentos quedas como el malo de la película? ¿No te ha sucedido que de a momentos, con buenas o malas intenciones, con buenas o malas motivaciones, termina siendo el malo de la película? Déjenme ser un poquito vulnerable con ustedes. Hace un tiempo atrás, sirviendo al Señor, cuando uno ve que todo va para adelante, cuando uno de a momentos se sorprende por cómo cosas van avanzando y creciendo, y uno dice: gloria a Dios, uno aprende a darle la gloria a Dios. Pero siendo honesto, siendo sincero, hay cierta comodidad, cuando estás a solas dices: wow, realmente está pasando algo. Wow, es Dios el que decimos, es Dios el que está haciendo, pero sin querer, siendo honestos, hay una parte donde dice: uy, las cosas me están saliendo bien. En el 2013, cuando pensé que en nuestro ministerio las cosas iban viento en popa, todo iba para adelante, en una semana, en medio de una semana, de un día para otro, dejé de tener ministerio. Alguien se me acercó y me dijo: Daniel, tenemos una nueva visión para el ministerio. Y quizás no fueron estas las palabras, pero por lo menos esto es lo que yo entendí. No necesariamente te tenemos en cuenta. En el momento cuando pensé que íbamos más para adelante, en el momento donde a solas me sentía más seguro, más estable, más cómodo, de un momento a otro no tenía ministerio. Y comenzó una lucha en mi corazón, primeramente con Dios, y comencé a reaccionar, y era una mezcla de emociones. Por un lado quería proteger a la gente que Dios me había permitido ministrar por varios años. Por otro lado quería proteger a mi familia, pero en el fondo también quería protegerme a mí mismo. Quería justificarme por qué era injusta la decisión. Quería explicar por qué se estaban equivocando. Quería de una manera u otra dejar saber que no estaban haciendo lo correcto. Sin embargo, cuando uno miraba de afuera, siempre tenía que ver con la obra de Dios, pero acá adentro también estaba mirando por mi conveniencia. Me acuerdo que fueron días difíciles, tiempos difíciles, donde todo esto lo que hizo fue exponer mi corazón, no tanto a los demás, sino a mí mismo. Y en esos días experimenté sentimientos que nunca había experimentado en mi vida.
Así que cuando estás ahí sentado y dices, Daniel, yo odio, puedo empatizar contigo porque por primera vez comencé a sentir ese sentimiento de odio. La lucha de saber que la amargura no me iba a hacer bien, sin embargo, sentirla. Pero a donde quiero llegar es, siendo sincero, honesto conmigo mismo, había una desilusión con Dios. Y estoy convencido que en medio de un grupo como este, hay algunos de ustedes que vienen siguiendo a Cristo, sin embargo, están desilusionados con Dios. Quizás no se animan a levantar el puño contra Dios porque en el fondo de su corazón saben quién Dios es, pero hay una desilusión con Dios. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué permitió que las autoridades tomen esa decisión? ¿Por qué fue que me traicionaron de esa manera? ¿Por qué fue que no me lo dijeron a mí? Algunos de ustedes están luchando con seguir en el ministerio, aún no solamente campamentistas, equipo, porque quizás no estás de acuerdo cómo las cosas funcionan o cómo las cosas pasan, y te está costando seguir a Cristo. Porque de una manera u otra, cuando somos honestos, el pantallazo que presentamos es Cristo, que tal cosa no te suceda nunca, pero en el fondo hay un montón de nosotros que está detrás de esa decisión. No me conviene que eso pase, no me conviene que eso me suceda. Una de las lecciones grandes que aprendí en ese tiempo es que mi primera reacción fue culpar a Dios y decir, Dios, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué lo hiciste? Y en ese tiempo aprendí algo que nunca antes había escuchado, y es que la realidad de que Dios nos dio libre albedrío a todos nosotros, nos dio con ello la capacidad de decidir, y la Escritura enseña que todos somos injustos. Ahora es bien interesante pensar ese concepto, porque un Dios soberano que nos da libre albedrío es como aquel artista que el momento que en un lienzo escoge comenzar a pintar de rojo, en ese momento se limita a pintar de verde o de azul. Y el momento que Dios en su soberanía nos da a nosotros, su creación, libre albedrío, en ese mismo momento Él se pone en riesgo de que nosotros decidamos hacer injusticia. Querido, querida, la verdad es que alguien va a cometer injusticia en tu vida tarde o temprano, porque todos somos injustos. Algunos de ustedes que están en una posición de liderazgo, Dios les ha dado cierta autoridad, muchas de sus decisiones van afectando a la gente alrededor de ustedes de una manera directa, y en algunos casos de una manera justa o injusta. Todos tenemos la capacidad de hacer injusticia. Así que antes de echarle la culpa a Dios, más bien lo que quiero hoy recordarte es que hay un Dios soberano, misericordioso, que sabe lo que estás viviendo, que sabe dónde estás, y no necesariamente es el causante de eso. Sin embargo, Dios está en control de una manera soberana. Yo lo que necesita ser recordado es que la desilusión con Dios te puede llevar más bien a un encuentro íntimo con Él. Porque cuando lloras, Dios está contigo. Cuando no sabes a dónde ir, Él sigue contigo. Cuando te has dado por vencido por ti mismo y dices, no me aguanto más, Dios todavía cree en ti. Y entonces Pedro va a darse cuenta de su propio yo, de su propia voluntad, de que Pedro se da cuenta de lo que Pedro puede hacer cuando está siguiendo su propia sabiduría, en su autoconfianza. Pero déjenme llevarles a otra instancia. Me gustaría más bien ahora invitarles a Lucas capítulo 22, porque como recién dijimos, Pedro tiene una reputación, pero hay una realidad, y no es otra realidad. No es que Pedro lleva dos vidas, no, es más sobre la misma realidad. Y yo ahí me siento identificado, porque no es que vivo dos vidas, pero a veces
En medio del deseo de amar y servir en el temor a Dios, todavía hay instancias difíciles. Todavía hay instancias donde queriendo hacer lo bueno, sin embargo, veo por mi propio interés. Y lo puedo pintar de espiritual, pero en el fondo hay una motivación egoísta. Pero hay más, hay más. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dice la escritura que dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuántos de entre nosotros no hemos dicho: Señor, yo estoy listo para seguirte con todo? Y si lo piensas bien, esta expresión es tan puntual porque aún en el original la idea es de algo bien específico. En cuanto a esto, no te voy a renunciar. Yo sé que amas y temes a Dios y quieres obedecerle, y que de a momentos has dicho: no me voy a juntar más con esa gente. Señor, si algo no voy a hacer es juntarme con tal personas. Quizás algunos de ustedes han dicho: Dios, si algo no voy a hacer es mirar pornografía. Si algo nunca haría es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si algo nunca en mi vida pensaría hacer es, y ustedes llenen el espacio en blanco. ¿Lo has dicho? Quizás no lo has hecho público, quizás no lo has dicho verbalmente, pero ahí en el silencio del corazón le has dicho: Dios, en esto no te voy a fallar. En otras cosas puedo, pero en cuanto a esto nunca lo haría. Nunca haría tal cosa. Y esa es la idea. Pedro le dice: estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la misma muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué carga hay en el corazón cuando le has dicho: Dios, nunca voy a hacer eso, y eso es lo que vienes haciendo? ¿Te acuerdas cuando le dijiste: Dios, esto nunca lo haría? Sin embargo, la primera vez te dolió, sentiste un peso de culpa, pero te sorprendiste porque la segunda vez lo volviste a hacer. Y en ese momento dijiste: basta, nunca más, excepto que pasó una tercera. Y el corazón comenzó a enfriarse, y una cuarta, al punto tal que has perdido la cuenta, porque ahora es algo que pasa. Y sin embargo, ahora cuando piensas en ese día donde dijiste: nunca haría tal cosa, hay un remordimiento, hay un resentimiento, hay un sentir de culpa, decir: Dios, yo dije que nunca. En un pasaje paralelo en Juan capítulo 13 dice que Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora. Escuchen: pero me seguirás después. Y Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Queridos, hay algunos de ustedes que, aunque quieren seguir a Cristo, es tanto el sentir de culpa, es tanto el sentir de haber traicionado, de haber negado a Dios, que no puedes seguirle. Pero le dijo: yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tú darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. ¿Qué significa todo esto? Cuando Pedro negó a Cristo en 3 oportunidades, encontramos que él le dijo: yo no conozco a este hombre. ¿Se acuerdan? Dijo, una mujer lo vio y él inmediatamente le identificó y le dijo: este ha estado con Cristo. Y le dijo: no, yo no conozco a tal hombre. Y cada vez que le negaba, iba un paso más allá. La versión en inglés en un momento dice que él juró no conocer a Cristo.
La palabra en inglés sugiere que hasta usó maldición para decir, yo no sigo a Cristo. Así que ustedes imagínense, pip, pip, no, yo no lo conozco. A tal punto. Yo no conozco a este hombre, en otras palabras, yo no tengo nada que ver con este hombre. Él y yo no somos amigos, no tengo ningún trato. La Escritura insiste en que Pedro le negó 3 veces. Y hay un momento, escuchen, yo sé que en este momento siempre da ganas de salir, pero no se pierdan, porque en ese momento se cruzaron las miradas. ¿Les ha pasado cuando uno sin querer cruza la mirada con alguien? Aquellos que están casados quizás me van a entender mejor, porque no les sucede, varones, que de a momentos con una sola mirada sabes exactamente todo lo que debes hacer y todo lo que no hiciste. ¿No les pasa que solamente con cruzar la mirada uno comienza a pensar, uy, ¿qué hice mal o qué no hice todavía? Y Pedro con una sola mirada, al cruzar con Cristo, sabía exactamente lo que había pasado. Y la Escritura agrega, y Pedro lloró amargamente. Dios conoce lo más íntimo de tu ser y sabe las veces cuando escondidas, a solas, donde nadie te ve en un rincón, has llorado con amargura porque hay una parte de ti que ama, teme, quiere seguir a Dios, pero hay otra parte de ti que constantemente le estás negando. Y Pedro lloró amargamente. Por eso quiero no solamente hablar de la reputación de Pedro, de la realidad de Pedro, sino que déjenme ir un poquito más allá y hablar de la restauración de Pedro. No tenemos un relato detallado del arrepentimiento de Pedro. Sí sabemos que la mirada de Cristo reveló su pecado, su autoconfianza, su autoseguridad, su autosuficiencia y produjo un quebrantamiento de espíritu, tremenda humillación. Y algunos de ustedes saben que arrepentirse significa parar de ir en la misma dirección, girar completamente para ir en la dirección opuesta. Es un cambio de pensamiento. Implícitamente habla de un cambio de dirección. Es interesante porque hoy en día cuando reconocemos nuestro pecado, usualmente nos referimos o preferimos palabras como rededicar nuestra vida. El asunto con rededicar puede llegar solamente a ser un pensamiento. Y les decimos a los demás que hemos resuelto ser más fieles con Dios. Sin embargo, la Biblia no habla tanto de rededicación, sino la Biblia constantemente habla de arrepentimiento. Porque arrepentimiento implica un cambio. Es un cambio radical de mente, en el corazón. El arrepentimiento es siempre la respuesta activa a la palabra de Dios en nosotros. Y la evidencia del arrepentimiento no son solo palabras, sino es un cambio de conducta. Por eso la Biblia habla del fruto del arrepentimiento. Se deja ver, es evidente. Hace un tiempo atrás estaba leyendo un artículo y me llamó mucho la atención, de hecho me causó gracia, porque era una carta abierta para el servicio de impuestos en Estados Unidos. Acá también existe eso, ¿no? Entonces era una carta abierta para el IRS, es lo que en Estados Unidos se conoce como el Servicio de Impuestos Internos. Y esta carta decía lo siguiente: ¿a quién corresponde? Así se titulaba. No puedo dormir. El año pasado, cuando llené mis impuestos o hice mis impuestos, deliberadamente no representé correctamente mis ingresos. Así que ahora no puedo dormir. Junto con esta carta estoy enviando un cheque por $150 por taxes. Y terminaba diciendo, si sigo sin poder dormir, les envío el resto. Eso no es arrepentimiento.
Por eso algunos síntomas de un corazón no arrepentido. En primer lugar, sigues pecando. Sigues haciendo lo mismo. Si sigues en lo mismo, no estás arrepentido. Querido, puedes llamarle lo que quieras, pero si sigues metido en lo mismo, no puedes decir hubo arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, uno ignora el Espíritu que trae convicción de pecado y estás a punto y es más fácil acallar esa voz del Espíritu Santo. Endurece el corazón. Cuando el corazón se endurece, el pecar se ha convertido en parte de tu vida. Y esta última creo que deberían escuchar algunos de ustedes con todo el corazón. Cuando no estás arrepentido, estás más interesado en aprender cómo seguir pecando sin que nadie lo note, antes que aprender a vencer esa tentación. Y ahora estás más bien pensando cómo hacerlo sin que se den cuenta. Estás comenzando a pensar cómo hacerlo sin que sea obvio, sin que nadie lo averigüe. En ese momento sabes que no hay arrepentimiento en tu corazón. Por eso, en último lugar, y ya terminando, Juan capítulo 21, versículo 15, la restauración de Pedro. Versículo 15, la palabra de Dios dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Ahora, miren acá, escuchen. No es coincidencia, ¿no? 3 veces. De hecho, la Escritura hace un énfasis en la tercera vez. Pedro, igual que el resto de nosotros, hubiese dicho: esta no es indirecta, esto es bien clarito. Esto no es casualidad. Fueron 3 veces las que negué al Señor. 3 veces la pregunta: ¿me amas? Y la mayoría de nosotros hubiese sentido la tensión de ese momento, es decir, ¿me lo estás sacando en cara? ¿Me lo estás poniendo enfrente? Y sin embargo, ese no es el tema, sino más bien es la afirmación de que en 3 oportunidades la pregunta es: ¿me amas? No que Dios no sabía que Pedro lo amaba. Pedro ama al Señor Jesucristo, pero el que necesitaba saber que era un amor, aunque imperfecto, era amor hacia Dios, es Pedro. Y quiere perfeccionar tu amor hacia Dios, pero Él sabe que no es perfecto. Él quiere perfeccionar tu amor, ese temor reverente a Dios, pero Él sabe que todavía quizás no es perfecto. Pero el que hoy tiene que ser recordado eres tú. Porque si estuviéramos a solas los dos, y si somos honestos, coincidiríamos en que amamos y tememos a Dios, aunque de momentos no estamos donde nos gustaría estar. Y Dios también lo sabe. Y entonces le va a insistir: ¿me amas? Y él le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: dale, otra vez apacienta mis ovejas. Y en el versículo 9 dice: y dicho todo esto, añadió y le dijo: sígueme, sígueme. Algunos de ustedes hoy necesitan volver a escuchar esas palabras: sígueme. Dios quiere restaurar tu vida. Y Dios te invita al arrepentimiento. Dios te invita a un arrepentimiento genuino, bajo convicción de pecado, convenciendo que es contra Dios a quien hemos pecado primeramente, es contra su santidad que hemos faltado. Pero Él no desconoce de tu amor.
aunque imperfecto, Él sabe que le amas. Por eso es que Dios no está vencido contigo. Yo sé que de algunos de ustedes han pensado, basta, no, esto no es para mí. Dios no está terminado contigo. Dios, aunque tú renuncies, aunque tú te des por vencido por ti mismo, Él está resuelto a terminar la obra que un día comenzó, y al final te dice: sígueme otra vez, apacienta una vez más mis ovejas. Queridos jóvenes, queridos chicos, querido equipo, misioneros, ¿en qué momento dejaste de mirar a Cristo? ¿En qué momento la desilusión? ¿En qué momento el desánimo? ¿En qué momento el sentir culpa te llevó a mirar primero más bien tu condición en vez de aquel? ¿Te acuerdas cuando te salvó? Aquel que limpió tus pecados, aquel que regeneró tu vida, Él mismo puede hoy restaurar tu vida. Restauración. Y yo me acuerdo que después de 8 meses de vivir el 2013 de una manera enojado con Dios, una tarde me encontré con ese pasaje donde la invitación es volver a mirar las estrellas. ¿Se acuerdan? Antiguo Testamento. Y la idea es volver a mirar las estrellas e intentar volver a contarlas. Pero fue necesario que él salga de esa tienda donde estaba metido para volver otra vez a levantar la mirada y contar otra vez estrellas y darse cuenta que la promesa de Dios no cambiaba. Que Dios lo había prometido y lo iba a llevar a buen término. Me acuerdo que ese día Dios afirmó en mi corazón que Él no estaba terminado conmigo, y que Dios podía, por su gracia y misericordia, volver a levantarme, y la invitación seguía siendo la misma: sígueme, sígueme. Es curioso porque cuando eso pasa, inmediatamente queremos redirigir la atención a alguien más, y eso le pasó a Pedro. ¿Se acuerdan? Porque en los siguientes versículos él dijo: hey, ¿qué en cuanto a este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, la pregunta es para ti. ¿Qué en cuanto a ti? Sígueme, sígueme. Y yo sé que en este momento estás pensando: no, Daniel, si usted conociera, Daniel, si supiera la situación, Daniel, si supieras hasta dónde yo he llegado. Es como preguntar: ¿qué en cuanto a esto? Y Dios dice: eso a mí me corresponde, el asunto es contigo, sígueme, sígueme. Tú sígueme. Yo me encargo de los demás. Yo hago el resto. Tú me gustaría invitarte a inclinar tu rostro, a cerrar los ojos. Y yo quiero invitarte mucho respeto en este momento, porque cada vez que Dios habla, nunca nos habla para consideración, siempre nos habla para tomar decisiones. No es como a veces decimos: Dios, quiero considerar. Más bien por el contrario, Dios nos invita a decidir. Yo sé que seguramente hay aquellos que todavía no han puesto su fe en Cristo Jesús. Y estás esperando que alguien te pruebe de que Dios existe, sin embargo, no puedes probar de que no existe. Y ves alrededor tuyo evidencias de que quizás Él es real. ¿Por qué no abres tu corazón sencillamente a considerarlo? Pero para el resto de nosotros que un día pusimos nuestra fe, hay algunos de ustedes que vienen desilusionados con Dios, algunos creyendo de que Él lo hizo, de que por qué lo permitió. Y aunque no te animas a levantar el puño en rebeldía, sin embargo, vas generando en tu corazón amargura que va afectando tu seguir a Cristo.
y ya no tienes la misma pasión. Más bien, cuando eres honesto te das cuenta que estás apático a lo que en un momento te apasionaba. Quizás lo tuyo fue una negación deliberada, donde abiertamente aquello que en un momento dijiste, esto nunca lo voy a hacer. Ahí es donde estás ahora y no sabes cómo salir. Y en la palabra de Dios, su Espíritu Santo te tiene bajo tal convicción que estás dispuesto en este momento a hacer lo que sea, aunque eso implique ser transparente con alguien y decir, necesito ayuda, ayúdenme. La tensión la estás viviendo en tu corazón porque en este momento estás tratando de evitar la voz de Dios a todo costo, excepto que Dios te dice, eso déjamelo a mí. Y estás inventando excusas y preguntas, ¿qué en cuanto? Y Dios dice, no, basta con el qué en cuanto, eso déjamelo a mí, ¿qué en cuanto a ti? Sígueme. Si ahí es donde estás, si ahí es donde te encuentras, me gustaría que en este momento, por el amor y la misericordia de Dios, dice la palabra que la misericordia de Dios es la que nos invita al arrepentimiento. Dios te ama con tal pasión que Él no se ha dado por vencido por ti. Cuando yo quería darme por vencido de mí mismo, Dios me dijo, yo no, porque mi promesa es fiel. Así que puedes volver a contar estrellas porque no ha cambiado la promesa. Voy a terminar de hacer lo que un día dije que lo haría. Acá adelante tenemos un altar. Y altares en la Biblia son el testimonio de resoluciones con Dios. Si Dios está hablando a tu corazón, si Dios está hablando a tu vida, si sabes que es la voz de Dios la que quiere restaurar tu vida, ¿te armarías de coraje? ¿Podrías venir acá adelante y tomar un tiempo con Dios y arreglar cuentas con Él? No sé si podemos tocar algo de fondo, sencillamente por el momento, pero si es posible, mientras suena la música, podrían pasar acá adelante. Nadie está mirando, es un momento tan personal, pero si es ahí donde estás, podrías pasar acá adelante y tomar decisiones por Cristo, buscar esa restauración con Él, arreglar cuentas con Él. Yo les quiero invitar en este momento, si alguien está ahí, ven acá adelante. Me gustaría orar por ti. ¿Alguien así? ¿Alguien que quiere? Amén, gloria a Dios. Hay personas que están pasando. Si es ahí donde estás, gloria a Dios, Dios te bendiga. Siempre me humilla este momento, porque es el poder del Evangelio, el Evangelio de la segunda oportunidad. Y pueden arrodillarse, consejeros pueden venir y orar por ellos, sencillamente en silencio, que sepan que no están solos, que todos en algún momento hemos estado de una manera ahí, que es el poder del Evangelio el que nos restaura, es la gracia de Dios la que nos invita a seguir adelante. Dios está hablando a tu vida. Y hoy cruzaste miradas con el Salvador. Y hoy cruzaste tu mirada con Cristo. Y por un lado hay convicción, pero por otro lado es su misericordia. Es ese amor aún en esa mirada la que te da el denuedo para ponerte en pie y decir basta. Basta de seguir de lejos. Basta de seguir a medias. Gracias por invitarme a seguirte otra vez, Cristo. Si hay alguien que todavía está luchando ahí sentado, cada vez que dejas pasar un día, hay un principio, dirección determina destino. Y las decisiones que hoy estás tomando van a definir mañana. Así que si estás todavía ahí y sabes que este es el día,
Yo te animo en el nombre del Señor que pares de luchar. Al final Él siempre termina ganando, Él es Dios. Y puedas hoy reconciliar, dejar que Él restaure tu vida. Yo invito a que el resto nos acompañe en oración. Amado Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos humillamos, reconociendo de que tu gracia y misericordia es infinita. No entiendo, Dios, cómo nos puedes amar de esa manera. Porque cuando soy sincero, hay momentos donde no hay nada de mí, no hay nada en mí que sea amable, que sea digno de amor. Y me asombra tu pasión, me asombra tu resolución. Por eso, Dios, acá estoy. Por tu Espíritu Santo, Dios, y el poder de Él, haz una obra de restauración en cada uno de los que estamos acá delante, Dios. Que magnifique tu poder en medio de nuestra debilidad. Y que redunde para tu gloria. Gracias, Dios, por cada uno de los que están acá. Y te pido, Dios, por aquellos que todavía quizás están luchando ahí sentados. Están luchando con probar si existes, aunque no pueden probar de que no existes. Aquellos que la culpa, el pecado ha ganado tanto terreno que pareciera que no hay vuelta atrás. Yo te pido, Dios, que tu misericordia, tu gracia los alcance donde estén. Gracias, Dios, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor y por tu obra en nuestro favor. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Dios los bendiga. Pueden tomar asiento.